Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este devocional correspondiente al martes 28 de septiembre del año 2021 de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. El conocidísimo pastor, bueno, ex pastor realmente, asesor de empresas, conferencista y autor de múltiples libros sobre el liderazgo, John Maxwell, entre todos sus libros ha escrito 2 libros en particular que resumen muchos de sus principios. Las 21 cualidades indispensables de un líder y las 21 leyes irrefutables de liderazgo. En estos libros, John Maxwell sintetiza muchos principios aprendidos a través de décadas de ministerio en una manera precisa y concisa. En un sentido, la lista de consejos que el apóstol Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo, pastor de una iglesia tan grande e importante como la de Éfeso, en 1 Timoteo, el capítulo 5, es algo semejante. Una lista diversa, pero muy importante de consejos que Pablo le quiere dar al joven Timoteo, bueno, joven para Pablo, para que él pueda liderar bien esta iglesia tan grande e importante en Éfeso. Y le da una serie de consejos. 1 Timoteo 5 es un capítulo que contiene consejos en cuanto a ancianos en edad, tanto hombres como mujeres, ancianos de liderazgo, cómo tratarlos, viudas en particular, qué hacer con las viudas jóvenes y las viudas más grandes, las viudas que tienen familia, las viudas que no tienen familia, que vimos el día de ayer, el pecado y un consejo muy personal hacia el final del libro, tipo medicinal para el malestar estomacal del cual aparentemente estaba sufriendo Timoteo, su discípulo. Ayer en nuestro devocional vimos los primeros 16 versículos de este capítulo y hoy vamos a ver los versículos 17 al 25. Del versículo 17 al 22, el apóstol Pablo toca varios asuntos que tienen que ver con el trato de los líderes o los ancianos de la iglesia. Esos son llamados ancianos en aquellos tiempos, es equivalente a líderes espirituales, cualquiera que sean sus nombres hoy en día en una iglesia. Principios importantes que siguen vigentes para la iglesia de hoy y es bueno que los repasemos y que los practiquemos en nuestras iglesias y también con nuestros ancianos o líderes espirituales. El primer consejo en relación a este tema lo plantea Pablo en los versículos 17 y 18 cuando dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En particular, Pablo aquí señala a los ancianos o líderes que gobiernan bien. No menciona a aquellos que no gobiernan bien. Aparentemente, hoy en día, Timoteo tiene suficiente juicio para poder discernir la diferencia entre los que gobiernan bien y los que no. Y le dice que tenga mucho cuidado cómo tratarlos y cómo veremos después hacerlo sin acepción de personas. Los debe tratar imparcialmente. Específicamente entre estos ancianos que son juzgados, que gobiernan bien, en la comunidad de cristianos de Éfeso, hace un énfasis especial Pablo sobre aquellos que se dedican a predicar y enseñar la palabra de Dios principalmente. Aconseja el apóstol Pablo que todos los ancianos o líderes espirituales de la iglesia que gobiernan bien son dignos de recibir doble honor, pero en especial los que se dedican a la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Los apóstoles también consideraban que el ministerio de la palabra de Dios era su tarea principal, ahí en Hechos el capítulo 6. De las muchas obligaciones que se espera que cumpla un pastor, nada debe de interferir con la enseñanza ni con la predicación. Es su principal labor. Muchas de las actividades que tienen lugar en la iglesia, obviamente, son muy útiles y de bendición, de beneficio para muchas personas, pero la iglesia no puede existir
sin ser alimentada, instruida y dirigida por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Es el pan de nuestra vida espiritual. Los que sirven en el ministerio público nunca deben de buscar honor, fama, reconocimiento ni beneficios materiales. Deben de llevar a cabo su trabajo fiel y humildemente, sabiendo que todo éxito es realmente del Señor y la gloria es para el Señor. Solo pueden tener éxito cuando el Señor bendice, el Señor provee, el Señor dirige. Sin embargo, eso no significa que Dios prohíbe que la iglesia reconozca el trabajo bien hecho, especialmente de estos líderes espirituales que gobernaban bien y especialmente los que se dedicaban a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Más bien, los que sirven a la iglesia deben recibir doble honor y respeto cuando hacen bien su trabajo. Difícilmente se puede pensar en doble honor solamente en términos matemáticos, como que se recibe exactamente 2 veces el honor de aquellos cuyo trabajo no ha sido tan bien hecho. La palabra que se usa para honor tiene implícita la idea de colocar valor. A los ministros que son fieles, que gobiernan bien y especialmente los que se dedican a la palabra, se les debe tener en muy alta estima. En este contexto, ¿qué significa doble honor? Para ilustrar lo que significa doble honor, Pablo menciona 2 citas de la Biblia, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, palabra de Jesús. Las 2 citas muestran que Pablo desea que la congregación o la iglesia también muestre honor al proveer apropiadamente para las necesidades materiales de aquellos que la sirven. Dice ahí, no pondrás bozal al buey que trille. Esto es una cita tomada de Deuteronomio 25, versículo 4. A los bueyes que se usaban para pisotear el grano en el lugar donde éste se trillaba, no se les debía poner bozal que impidiera que comieran algo del grano. De ahí se deben alimentar haciendo su trabajo. El apóstol Pablo mismo cita este pasaje en 1 Corintios 9, aplicándolo a sí mismo y a los misioneros que eran sus compañeros, al decir, ¿se preocupa Dios por los bueyes? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros también lo material, el apoyo? La otra cita del Nuevo Testamento es de Jesús y se encuentra en Lucas 10, versículo 7, cuando dijo, el obrero es digno de su salario. El Evangelio de Lucas fue escrito antes de 1 Timoteo y podemos suponer que Pablo estaba a lo menos familiarizado con él, con este Evangelio de Lucas y esta cita. Jesús empleó estas palabras para referirse al sustento que debían recibir los hombres que eran enviados por él a predicar como misioneros. Pablo lo sintetizó en esta manera, en 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así podemos ver que el modo en que la iglesia provee para los que le sirven bien es una manera de honrarlos. Si ponemos esto en términos actuales, por medio del salario que paga y por los beneficios que provee, una congregación muestra honor y respeto por los trabajadores de esa iglesia que Dios ha llamado para que se dediquen exclusivamente a este ministerio, al darles doble honor en este sentido. Difícilmente muestran doble honor si mantienen su sustento al nivel de la pobreza o de lo mínimo. Sin embargo, tampoco el pastor debe esperar que el doble honor requiere que aquellos a quienes ellos sirven lo conviertan en un hombre rico para vivir en una mansión de millones de pesos, manejar coches lujosos, todo eso que significa lujo. Debe, en mi opinión, vivir a la medida promedia de la congregación que sirve. Así puede ministrar a todos en una forma equitativa e imparcial y con bendición. Bien dijo el apóstol Pedro acerca de los ancianos o pastores lo siguiente en 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está dentro o que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia
deshonesta. Hay que tener mucho cuidado con eso. El mismo apóstol Pablo, en esta misma carta, en 1 Timoteo 3:3, al hablar de las características de aquellos que deseaban servir el obispado, supervisor de almas, le dijo a su discípulo Timoteo que estos varones no deben de ser codiciosos de ganancias, otra vez, deshonestas. En estos consejos, Pablo también le dice a Timoteo cómo debe de tratar acusaciones en contra de estos ancianos o líderes espirituales en una iglesia, y también qué hacer cuando por su pecado necesitan ser reprendidos públicamente. También le aconseja que no reconozcan rápidamente en una manera formal aquellos que serán ancianos o líderes espirituales, sino hay que dejar pasar un tiempo suficiente para poder observar su conducta, para poder ver si tiene las características y poder ver si tiene el testimonio necesario para servir como líderes en la iglesia. Ya, no de la noche a la mañana. Ya a veces iglesias cometen este error, que cuando una persona con competencias muy altas o famosa se convierte, inmediatamente lo ponen en un lugar de eminencia o un lugar de influencia o de liderazgo dentro de la iglesia, sencillamente por lo que había hecho o sido o lo que tenía antes de ser creyente. No, aquí Pablo dice, cuidado, inclusive lo advierte en el capítulo 3. Tienen que tomar su tiempo para ganarse la confianza y poder observar una conducta y un testimonio debido que inspire confianza en la misma congregación, que entonces los nombre como o los aceptan como líderes en esa congregación. Finalmente, le da un consejo al joven Timoteo muy personal en cuanto a un padecimiento estomacal que él sufría. En aquellos días, como también es cierto en muchos lugares, hoy en día no toda el agua era potable en cada lugar. En muchos lugares no era potable. Tenían que tener cuidado de qué pozo lo sacaba. Por lo tanto, en el caso de Timoteo, que padecía de una enfermedad del estómago, Pablo le aconseja de tomar una copa de vino. Dice en el versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, probablemente estomacales. La palabra en el idioma original significa vino fermentado, pero hecho recientemente. O sea, no vino así que ha estado fermentándose por mucho tiempo, que obviamente produce un contenido de alcohol mucho más alto. Hay otra palabra para referirse tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para bebida con un contenido de alcohol mucho más alto de la palabra que se usa aquí para tomar una copa de vino para su estómago. Proverbios 31:6 hace este contraste. Dad bebida fuerte al que está pereciendo, o sea, que se está muriendo, y vino a los amargados de alma para alegrarles. Entonces, la persona que se está muriendo quizás necesita una bebida, un vino mucho más fuerte para que eso vaya quizás quitando el dolor, como Jesús también rechazó el vinagre. Pero esto no es para todos, porque puede ocasionar ese vino fuerte, puede influir en nuestras vidas para quitar inhibiciones que normalmente están, afectar nuestra coordinación y muchos otros factores. Por lo tanto, el otro vino que se menciona aquí es un vino ligero, no tiene un contenido alcohólico tan grande. Es a ese vino que se estaba refiriendo aquí Pablo con el joven Timoteo. Hay una diferencia marcada entre una bebida con contenido alcohólico fuerte y una bebida de contenido alcohólico moderado. Pablo estaba haciendo referencia al vino con contenido alcohólico moderado, y también le dice toma una sola copa, y no estaba hablando de un vaso de 2 litros. Bien, le había dicho Pablo previamente a Timoteo que una característica de un líder espiritual, el que deseaba el obispado, en el capítulo 3 de esta misma carta, era una persona que no era dada al vino. O sea, no tomaba mucho vino, no se emborrachaba, tomaba una o 2 copas cuando era conveniente, cuando no había agua potable, cuando no era una ofensa a ninguna persona. En fin, en este capítulo 5, Pablo le da consejos muy prácticos a su discípulo Timoteo sobre cómo tratar diversos asuntos relacionados a la iglesia y a su persona. Creo que
es un buen consejo también para nosotros. Recordemos estos consejos y pongámoslo en práctica en nuestras propias vidas e iglesias, especialmente cómo tratar a los ancianos con doble honor. También cuando hay una acusación, especialmente hoy en día con las redes en donde se publica cualquier cosa y la gente tiene la tendencia a creer lo que se publica sin investigar, sin escuchar el segundo lado. Ahí dice, no aceptes acusaciones salvo con 2 o 3 testigos. Y testigos obviamente competentes, oculares, no que dijeron, alguien me dijo, lo vieron, lo notaron, lo observaron, y son personas maduras que no tienen ahí algo que observar porque quieren vengarse de la persona o manipular en una situación. Entonces, en la boca de 2 o 3 testigos, entonces sí tendría validez esa acusación. Pero si solamente una persona levanta una acusación, hay que investigarlo, es cierto, pero hay que ver el peso de quien conoce a esta persona contra el peso de la persona que está acusando, un líder espiritual, para poder entonces juzgar bien en este asunto. No crean lo primero que se dice, especialmente cuando lo primero que se dice va en contra de todo lo que usted sabe de esa persona, quizás de los años que lo ha tratado, el testimonio que ha tenido. Si alguien dice algo contrario a eso, absolutamente, investígalo. No hay que ignorarlo, pero investígalo bien, no crea la primera cosa, asegúrese que hay evidencia clara, abundante, suficiente para poder juzgar en ese caso. Y creo que ese es un buen consejo para todos nosotros, no solamente para líderes espirituales. Cuando escuchan un chisme, cuando alguien levanta una acusación, ¿okay?, especialmente en redes sociales, en Facebook, Instagram y otros, por favor, no añade un comentario sin haber investigado, sin haber escuchado el otro lado. No diga like, me gusta, sencillamente quizás porque no te cae bien tanto esa persona, porque están afectando la vida, el testimonio, la reputación de una persona, su ministerio, su familia y la iglesia en donde sirve. Entonces, tengan cuidado con eso, por favor. Creo que es una buena lección para nosotros. Vamos a orar. Padre, pedimos, como siempre, que tengamos hoy un día que te glorifique a ti. Ayúdanos, Señor, derramando sabiduría, fortaleza para todas las actividades que vienen en este día sobre nosotros, para que la hagamos en la mejor manera posible, para poder darte honra a ti a través de hacer todo para la gloria de Dios. Bendice a cada persona que está escuchando ahora, este martes por la mañana o posteriormente en cualquier horario. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna petición, la pueden colocar en nuestro inbox de la Iglesia Bíblica Torrefuerte en Facebook y le ayudaremos y oraremos. También recuerden que tenemos oración cada lunes a las 7 de la noche, 19 horas. Si usted quiere que oremos por usted, se puede conectar. El enlace aparece ahí en nuestra página de Facebook para que usted se pueda conectar. Y cualquier cosa que quiera, por favor, comuníquese con nosotros a través de Facebook Inbox de Torrefuerte o a través de llamar a nuestros teléfonos que los puede encontrar en nuestra página web, que es www.torrefuerte, todo junto, y de iglesia, b de bíblica.org. Seguimos con nuestros cultos presenciales y el protocolo que hemos estado observando estas últimas semanas, con cultos presenciales a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 13 de la tarde, 1 de la tarde, los domingos en el auditorio de Torrefuerte, observando el protocolo de protección civil con el 30% de aforo, y pedimos por favor que hagan su reservación. Los boletos son gratis, pero tienen que registrarse para que podamos asegurar cumplimiento con el cupo límite de cada servicio. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 29 de septiembre a las 19 horas con 30 minutos. Estamos estudiando pasajes selectos del libro de Hebreos. Le invitamos a acompañarnos.
Gracias otra vez por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho, por favor, en estos días. Todavía estamos en la tercera ola. Si no se han vacunado, les exhorto a que lo consideren. Yo no soy nadie para obligarle o mandarles a ustedes a vacunarse, pero considérenlo, por favor, porque esta tercera ola principalmente es una pandemia de los no vacunados. No es exclusivo, obviamente, hay personas vacunadas que se han contagiado, pero principalmente los que llegan a hospitales y desafortunadamente los que han fallecido en un porcentaje muy alto, arriba del 90%, son personas que no se han vacunado. Entonces, por favor, considéralo. Los que son de 18 años a 29 años, creo que pronto, la próxima semana, ojalá lleguen las vacunas a los municipios alrededor de Puebla y el municipio de Puebla para que se puedan vacunar. Por favor, estén atentos a nuestra página Facebook, redes sociales, para que acuden a los centros de vacunación cuando esté lista la vacunación. Ahí les vamos informando, pero también informará el gobierno. Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Buenos días.